En esta presentación estaremos derivando las funciones trascendentes elementales. Nos referimos en este caso a las funciones trigonométricas, funciones exponenciales y funciones logarítmicas. En la pantalla pueden ver una tabla básica que contiene las derivadas de estas funciones. Las 6 primeras corresponden a las funciones trigonométricas. 6, 7 y 8 corresponden a las funciones exponenciales, mientras que 9 y 10 corresponden a las funciones logarítmicas. Vamos a dar un vistazo a esta tabla. En el caso de la número 1 nos dice que la derivada de la función seno es la función coseno. La derivada de la función coseno es la función menos seno. Observen que cuando derivamos una función trigonométrica, al final aparece la derivada del ángulo o argumento de esa función. Eso es una consecuencia de las reglas de la cadena. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Siempre que derivamos una función trigonométrica, al final nos aparece la derivada del ángulo o argumento. La número 3 nos dice que la derivada de la función tangente es la función secante cuadrado. La derivada de la función cotangente es menos cosecante de esa misma argumento por la cotangente de ese argumento por la derivada del argumento. La derivada de la función secante es secante por tangente. La derivada de la función cosecante es menos cosecante por cotangente. Y así es como derivamos las funciones trigonométricas. La función número 7 se refiere a una función exponencial de base cualquiera, en el sentido de que esa a, como se define la función exponencial, es un número, por supuesto, real positivo distinto de 1. Es decir, es una base cualquiera, pero que está dentro de la definición de función exponencial. De manera que esa representa un número real positivo y distinto de 1. Para derivar una función de este tipo, observen que lo que hacemos es escribir el logaritmo natural de la base, ponemos luego la misma función exponencial y al final derivamos el exponente. Así derivamos una función exponencial de base cualquiera. En el caso de la número 8, esta la podemos ver como un caso particular de la número 7, en donde la base es el número de Euler. Lo que ocurre en este caso que el factor logaritmo natural de la base sería logaritmo natural de e, y en este caso es igual a 1, por tanto no se escribe. De manera que nos quedaríamos con estos dos factores. En otras palabras, la derivada de una exponencial de base e es simplemente la misma exponencial multiplicada por la derivada de su exponente. En la número 9 estamos derivando un logaritmo de base cualquiera. Ese cualquiera, otra vez entre comillas, porque sabemos que esa base siempre va a ser un número real positivo y distinto de 1. De manera que la derivada de esta función logarítmica, lo que hacemos para derivarla es escribir 1 sobre el logaritmo natural de la base del logaritmo de que se trate, y eso lo multiplicamos por la derivada del argumento dividido entre el mismo argumento. En el caso de la función logarítmica de base natural, la derivada es similar, con la diferencia de que este factor tampoco se escribe porque sería igual a 1 también. Es decir, para derivar un logaritmo natural, simplemente derivamos el argumento y dividimos entre el mismo argumento. Vamos a poner algunos ejemplos para ilustrar cómo utilizar esta tabla básica, que por cierto, es bueno que la tengan disponible. No necesariamente hay que memorizar cada una de estas derivadas, pero sí tenerlas a mano en una tabla de manera que podamos utilizarlas. Vamos a ilustrar cómo se utiliza esta tabla. Tenemos la función y igual seno de 3x cuadrado más 5. Si nosotros vamos a la tabla, encontramos que la derivada de la función seno es la función coseno. Así que lo que vamos a escribir es el coseno de ese mismo ángulo. Observen que siempre, como dijimos, tenemos que escribir la derivada del argumento o del ángulo. Nosotros por conveniencia usualmente derivamos el ángulo primero y luego ponemos lo que nos dice la tabla. Derivada de la función seno, función coseno. Si yo derivo el ángulo, tendría 6x. Entonces pongo lo que me dice la tabla para la derivada del seno. Pondría coseno de ese mismo ángulo. La razón de poner esta derivada, fíjense que aquí nos aparece al final, nosotros la ponemos aquí delante,
La razón de hacer eso es porque si ponemos el 6x aquí al final, pudiera parecer como que 6x es parte del argumento de la función coseno. Sabemos que no es así, sino que 6x multiplica al coseno. Por tanto, evitamos cualquier confusión al poner esa derivada aquí al inicio. Vamos a derivar la función tangente de 8x cubo. Si nosotros derivamos el ángulo, tendríamos 24x cuadrado. Esta es la derivada de la función tangente, que es secante cuadrado, por supuesto. Derivamos el ángulo, es 24x cuadrado. Y luego escribimos la derivada de la función tangente, que es secante cuadrado, de ese mismo ángulo. Entonces derivamos el ángulo, y ponemos lo que nos dice la tabla para la derivada de la función tangente, que es secante cuadrado de ese mismo ángulo. Aquí estamos con la función cosecante, vamos a la tabla, observamos que la derivada de la función cosecante es menos cosecante por cotangente. Como siempre, derivamos el ángulo primero y luego seguimos lo que nos dice la tabla. Si derivamos el ángulo, en este caso tenemos 3. Observen que la derivada de la función cosecante es negativa, por tanto nos va a aparecer un negativo que vamos a dejar aquí delante. Y luego escribimos cosecante por cotangente de ese mismo ángulo. El cosecante de ese ángulo y cotangente de ese mismo ángulo. Ahí vamos a derivar la función coseno. Si nosotros derivamos el ángulo, en este caso, vamos a ver qué nos dice la tabla para coseno. Primero, derivamos el ángulo ahora. Observen que la derivada es 10x más 8, porque la derivada de 1 es 0. La derivada de la función coseno trae un negativo, así que lo vamos a poner aquí delante. Y entonces derivamos la función coseno, que es seno de ese mismo ángulo. En la número 5 estamos derivando una función exponencial de base cualquiera. Observen que estamos con una base que no es la base natural, no es la base e. Bueno, pues, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos en la tabla que la derivada de una función como esa es el logaritmo natural de la base, la misma función exponencial y luego derivada del exponente. Así que eso es lo que hacemos. Ahí no hay nada que hacer, así que eso lo dejamos así mismo. En la número 6 estamos derivando una función exponencial de base e. En este caso, la tabla nos dice que la derivada es la misma función exponencial por la derivada del exponente. Nosotros, por conveniencia, igual que hacemos con las funciones trigonométricas, solemos escribir primero la derivada del exponente y luego la función exponencial. La derivada del exponente es 100x y la misma función exponencial ahí está. La razón de hacer esto en este caso es porque nos evitamos tener que escribir paréntesis. Si la escribimos en esta forma, tendríamos que poner la función exponencial en un paréntesis y la derivada del exponente en otro paréntesis. Así podemos evitar escribir paréntesis si lo escribimos en ese orden. Aquí tenemos otra función exponencial. Entonces, seguimos lo que nos dice la tabla. Derivamos el exponente. Fíjense que la derivada de ese exponente es lo que ven en el paréntesis. Y luego ponemos la misma función exponencial. En este caso necesitamos un paréntesis simplemente porque la derivada del exponente consiste en dos términos. Si fuera un solo término, pues el paréntesis es innecesario. Pero si tenemos dos o más términos, pues necesitamos un paréntesis para que el exponencial quede multiplicando a todos ellos. En la número 8 estamos derivando un logaritmo de base cualquiera. En ese caso, si nosotros seguimos lo que nos dice la tabla, debemos escribir, tenemos un cambio acá que vamos a hacer. Esto es b. Debemos escribir lo siguiente. Primero escribimos el logaritmo natural de la base en el inverso, es decir, 1 sobre el logaritmo natural de la base. La base es 3 en este caso del logaritmo, así que nuestra derivada va a comenzar escribiendo 1 sobre el logaritmo natural de 3. Así comenzamos. Eso estará multiplicado por la derivada del argumento. Recuerden que este es el argumento del logaritmo. Si derivamos eso, tenemos 20x cubo
más 30x cuadrado. Y eso dividido entre el mismo argumento, como aparece acá. Así es como derivamos un logaritmo de base cualquiera. Es decir, comenzamos escribiendo 1 sobre el logaritmo natural de la base de que se trate, en este caso es 3. Luego eso lo multiplicamos por la derivada del argumento, que es lo que tenemos arriba, entre el mismo argumento sin derivar. ¿Qué es lo que nos queda por hacer? Pues multiplicar el 1 con estos términos y logaritmo natural de 3 por estos términos. Es lo más que podemos hacer. Observen que 1 por todo eso pues da lo mismo. Y abajo lo que hemos hecho es poner ese logaritmo al final. La razón de hacerlo es porque si lo dejamos ahí delante como está, parecería que esto es parte del logaritmo. Si los vamos a dejar en ese orden, tendríamos que poner en paréntesis tanto el logaritmo natural de 3 como esta expresión. Para evitar los paréntesis, entonces, solemos escribir este logaritmo aquí al final y ya el paréntesis no hace falta. Aquí estamos ante un logaritmo natural. Habíamos dicho que las funciones de ese tipo, el logaritmo natural, son las que más vamos a derivar. Entonces, la regla básica nos dice que derivemos el argumento del logaritmo y dividamos entre el mismo argumento. De manera que hacemos justamente eso. Derivamos el argumento del logaritmo, la derivada de ese argumento es 10x más 9, y el argumento ahí está sin derivar. Y tenemos otro logaritmo natural. Si nosotros derivamos el argumento, tenemos 40x4. Y eso lo dividimos entre el mismo argumento. Al simplificar, lo que hemos hecho es dividir 40 entre 8, que es 5. Y hemos cancelado x4 con 4 de las x que están debajo. Queda una debajo. Se puede ver de esa manera. O también podemos decir que lo que hemos hecho es restar exponentes. Si yo a 4 le resto 5, me da menos 1. O sea, me queda x a la menos 1, que es lo mismo que ponerla aquí debajo para que quede con exponente positivo. Por supuesto, esa simplificación no es obligatoria. A veces tenemos que combinar derivadas de funciones trascendentes entre ellas mismas o trascendentes y algebraicas, siguiendo las reglas que nosotros habíamos visto en la clase pasada, producto, cociente, potencia. Les decíamos en esa ocasión que esas reglas siguen siendo válidas en el caso de que tengamos funciones trascendentes. Así que esas reglas básicas siempre van a ser útiles aquí. En este caso estamos frente a un producto. Fíjense que x3 multiplica el logaritmo de 5x2. En este caso ese producto contiene una función algebraica que es x cubo y una función trascendente que es ese logaritmo que está acá. Si nosotros utilizamos la regla del producto, tomando en cuenta que x cubo es la primera y el logaritmo de 5x2 es la segunda, pues tendríamos lo siguiente. La regla del producto nos dice que escribamos la primera función y que eso lo multipliquemos por la derivada de la segunda. Como esto es un logaritmo, ya nosotros aprendimos a derivar los logaritmos, lo que vamos a hacer es seguir las reglas. Derivamos el argumento, que en este caso serían 10x, entre el mismo argumento. Y ahí tengo la primera por la derivada de la segunda. Me falta, siguiendo la regla del producto, la segunda es el logaritmo de 5x cuadrado, por la derivada de la primera, que es 3x cuadrado. Esa es la derivada. Lo que vamos a hacer ahora es simplificar un poco esa derivada. Observen que yo puedo multiplicar x cubo por 10x. Eso nos da 10x a la 4. 5x cuadrado multiplica el 1 que está aquí debajo, de manera que queda 5x cuadrado. Aquí lo único que hemos hecho es cambiar el orden para evitar tener que escribir los paréntesis, como habíamos mencionado antes. Así que si yo pongo 3x cuadrado primero y al final el logaritmo, los paréntesis ya no son necesarios. Finalmente, puedo simplificar esta expresión. Yo puedo dividir 10 entre 5, que me da 2, y al restar los exponentes en estas variables me queda x a la 2. De manera que la respuesta final observa en la pantalla. Tenemos ahí 2x2 más 3x cuadrado, logaritmo natural de 5x2. En este caso estamos combinando una función exponencial con una función trigonométrica. Es decir, estamos combinando dos funciones trascendentes. Otra vez, aplicando la regla del producto, tendríamos lo siguiente. La primera función multiplicada por la derivada de la segunda. Ya nosotros aprendimos a derivar
la función seno. Recuerden que siempre derivamos el ángulo y la tabla nos dice que la derivada de la función seno es la función coseno. Por tanto, tenemos eso que está acá. Entonces, hasta ahí tengo la primera por la derivada de la segunda. Luego, la segunda, que es el seno de 8x, por la derivada de la primera. Pero esta función exponencial también ya sabemos derivarla. Derivamos su exponente, que es 5, y luego la misma función exponencial. Esa es la derivada. Solamente vamos a acomodarla un poquito. Vamos a escribir ese 8 delante, luego la exponencial y al final el coseno de 8x, y así no necesitaría paréntesis. Y en este caso, pues vamos a escribir esto primero y luego la función seno de 8x, y ahí también evitamos tener que escribir paréntesis. Observen, tenemos 8 que está aquí delante, tenemos la exponencial, finalmente el coseno de 8x. En este caso tenemos 5, tenemos la exponencial y luego el seno de 8x. Esa forma de escribir es la que normalmente encontramos cuando estamos en los textos, porque es una manera de evitar tener que escribir paréntesis, y así se ve mucho más simplificada la expresión. Estamos aquí ante otro producto. En este caso, el producto de una función seno por una función coseno. Si seguimos la regla, tenemos que escribir lo siguiente. La primera función multiplicada por la derivada de la segunda. Observen que cuando derivamos la segunda, derivamos el ángulo, que es 3. La derivada de la función coseno es menos seno, por eso es ese negativo. Y entonces ponemos seno de ese mismo ángulo. Repetimos, la derivada de la función coseno, derivamos el ángulo, que es 3, pero la derivada de la función coseno es menos seno. Por tanto, ponemos menos seno de ese mismo ángulo. Hasta ahí tenemos la primera por la derivada de la segunda. Nos falta la segunda, que es el coseno de 3x, por la derivada de la primera, pero resulta que al derivar la primera, derivamos el ángulo, la derivada de la función seno es la función coseno, por tanto tenemos coseno de 8x. Finalmente, pues quitamos los paréntesis por no ser necesarios, ponemos menos 3 primero, seno de 8x y seno de 3x, ponemos ese 8 primero, coseno 3x, coseno de 8x, y ahí estaría nuestra derivada.